Tupac Katari, ¿fue un pionero de los procesos independentistas? Es una pregunta que vamos a intentar responder ahora con Don Dano. Don Dano. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Me alegra estar en esta siguiente sesión de charla también para que podamos charlar un poco ahora sobre un tema que es bien interesante, que es el tema este de las rebeliones indígenas, ¿no? Que es un proceso bastante interesante, bastante largo en el tema, no bastante largo en el periodo de tiempo, ¿no? Porque un periodo de tiempo que es relativamente corto, pero que nos ha dado un montón de cosas bien interesantes para que nosotros podamos analizarlas, ¿no? Es cierto, al hablar de Tupac Katari, bueno, la anterior entrega hemos hablado mucho sobre cuál fue el efecto de las reformas borbónicas sobre especialmente los criollos, ¿no? Aunque hemos tocado un poco también Exacto. de los indígenas y los mestizos, ¿no? Pero ahora tendríamos que enfocarnos un poco más en lo que fue el mundo indígena en estos últimos años de la colonia. Y bueno, quería comenzar por preguntarte, ¿cuál era la situación de los indígenas en el Alto Perú? Bueno, básicamente, y podemos hablar no solamente de lo que era la región de Alto Perú, de Charcas, sino prácticamente todo lo que era la región de los virreinatos. La situación de los indígenas se ve también cambiada, se ve trastocada un montón. ¿Por qué? Por el mismo tema que probablemente hemos hablado en la anterior sesión, ¿no ve? En los deberes impositivos. Parece casi un tema repetitivo, pero es verdad. O sea, realmente se va a empezar a dar una situación muy compleja. Vamos a empezar a ver que vamos a cambiar de la situación en donde habían indígenas que no pagaban tributos a que todos, sin importar sus distinciones, sin importar sus características, todos tienen que pagar tributos, ¿no? Por un lado, ¿eso qué te va a generar? Va a generar precisamente que gente como los indígenas que iban a la mita, que obviamente estando en la mita estaban exentos del pago del tributo, que además básicamente hacían un doble trabajo, ¿no? Iban a la mita y tienen que pagar los deberes impositivos. Los caciques, autoridades y otras autoridades menores como gilacatas o curacas, etcétera, también ingresan dentro de lo que es este régimen impositivo. ¿Qué más sucede? Otras autoridades locales indígenas también van a ingresar, ellos estaban exentos, simplemente el cacique se encargaba básicamente de la recolección del tributo, pero bueno, nuevamente, ¿no? Ellos también empiezan a tener ese peso impositivo por parte del Estado. Por un lado es eso. Por el otro lado, ¿qué es lo que también sucede? Vamos a entrar en una crisis dentro de lo que era el liderazgo cacical, el liderazgo de los caciques. Entonces, realmente los caciques van a estar pues en una situación en donde va a haber una fuerte crisis de autoridad, una fuerte crisis de legitimidad. Por muchas razones, va a haber una mezcla de, por un lado, caciques que se van a ir mestizando, van a ir relacionándose. No había ningún tipo de prohibición para que la gente llegue a mestizarse, ¿no? Entonces podían haber situaciones o matrimonios donde se podían dar situaciones de personas de origen criollo casándose con personas de origen de autoridades cacicales. Esto va a generar caciques de origen mestizo. Por el otro lado va a generar que muchas veces los corregidores locales, los líderes locales van a ver esta situación donde muchas veces los caciques dejaban sus comunidades, dejaban el territorio donde ellos tenían autoridad legítima para irse o a las ciudades o iban a otro lado con respecto a sus objetivos o sus actividades. Y entonces los corregidores aprovechaban esto ¿para qué? Para tratar de meter personas más acordes a sus intereses, ¿no? O sea, un acto total de prebendalismo, prebendalismo neto, ¿no? Donde nosotros nos podemos dar cuenta de que ahí podían ingresar autoridades que podían ser nombrados como caciques, que podían ser indígenas, podían ser mestizos, podían ser criollos, podían ser hasta españoles, que estaban formalmente como las autoridades de la comunidad, ¿no? Y ellos se En encargaban serio, del tributo. españoles caciques. Hay casos, hay ejemplos. No tengo un caso específico como para mencionarte, pero sí he encontrado, por lo menos en este trabajo de Bolivia su historia,
que mencionan es la existencia de, por lo menos lo mencionan, no lo tienen como no lo van detallando, no lo especifican un poco más, pero te hablan sobre eso, ¿no? Entonces realmente estos eran personajes que entraban acorde a los intereses que podía tener con respecto al corregidor, ¿no? Entonces era una interna de la política local muy intensa, ¿no? Porque realmente los caciques entran en una crisis fuerte de legitimidad. Ahora, en un inicio, la legitimidad de esos caciques viene justamente de su ascendencia incaica, Noble, noble, exacto, ¿verdad? exactamente. Ya sea incas de origen quechua, de origen aymara, de otros orígenes indígenas, a los que también se les ha respetado su manejo de usos y costumbres, porque ellos, durante todo el periodo previo a los Borbones, a las reformas borbónicas, dentro de lo que era la interna de los indígenas, van a mantener muchos de sus usos y tradiciones, ¿no? Algunos los van a adaptar, van a aceptar el evangelio, van a aceptar al catolicismo, etcétera, pero van a mantenerse dentro de lo que son estas sus dinámicas. Eso no va a cambiar su estructura sociopolítica, si se quiere, ¿no? Socioeconómica incluso. Pero la llegada de de estas reformas, esto sí te va a generar un cambio muy fuerte. O sea, realmente aquí vamos a tener una, un remozón de todo lo que era el orden ya establecido y cómo se ve consolidado estos acuerdos, estas relaciones en base a pactos o acuerdos que tenían entre autoridades estatales españolas o criollas con respecto a las autoridades y las comunidades indígenas, o los indígenas que directamente no eran de comunidad, mitayos, ¿qué se llama? Agregados, se me fue forasteros, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a tener una situación bastante distinta. Ahora, cuando hablamos de la crisis del cacicazgo, de la crisis de la legitimidad del cacicazgo, también creo que el cacicazgo, muchos caciques se encontraban más o menos como que entre dos mundos, presionados por ambos lados, por las comunidades a las que supuestamente representaban y también por el Estado colonial, por el aparato colonial, ¿verdad? Entonces, claro, totalmente. Muchos veían ese conflicto. Algunos caciques se ponían más de un lado que del otro lado, pero es como que van perdiendo también sus privilegios, como también van perdiendo legitimidad, ¿no es cierto? Exacto, sí, porque realmente un cacique tenía unas ventajas que probablemente un comunario indígena no tenía, ¿no? Entonces realmente nosotros podemos ver que hay, por ejemplo, en el Cusco hay una escuela para caciques, se formaban ahí los caciques. Que si yo, van personas como tan connotadas como el mismo Andrés de Santa Cruz o Agustín Gamarra, el futuro presidente del Perú, que se han formado de esta escuela de caciques al tener algún tipo de heredad indígena, algún tipo de tradición indígena, pero nos damos cuenta, para empezar, son mestizos, ¿no? Pero empezaban a ejercer ciertos privilegios, empezaban a ostentar ciertos privilegios, tenían ciertas ventajas con respecto al resto, pero ellos eran las autoridades legítimas, entonces ellos, como dices, exacto, o sea, estaban entre dos caballos, estaban entre los dos mundos, eran este puente, tenían que ser este puente entre los dos mundos, y a veces como que andaban sobre los dos mundos simultáneamente y eso les complicaba muchas cosas. Perdían legitimidad frente a los comunarios. Para muchas autoridades españolas simplemente eran un indígena más, ¿no? Que a veces, bueno, obviamente sí, tenía su autoridad, su nobleza, su alcurnia, todo lo que tú quieras, pero al final cuenta ser un indio más para ellos y lamentablemente funcionaba así. También era una estructura, eso no podemos negarlo. La estructura colonial era una estructura fuertemente racializada, entonces lamentablemente también funcionaba en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, eso es también lo que vamos a ver dentro de lo que era el tema de los caciques. Ahora, el hecho de que haya sido una estructura bastante racializada tampoco impedía el hecho de que se daban matrimonios interraciales, Claro, totalmente. ¿no? Sí. Y que fue
no sé cómo decirlo, otro factor, ¿no? En lo que fue la pérdida de legitimidad del Sí, cacicazgo en totalmente. general, ¿no? Al ver que de pronto el cacique que representaba a la comunidad no se veía como los indígenas a los que representaba, ¿no? Exacto, exactamente. O Y sea, realmente se veía completamente distinto. Era una persona probablemente, qué sé yo, incluso muchos caciques podían tener la posibilidad de acceder a formarse como militares, por ejemplo. Entonces, realmente era una figura completamente distinta al del trabajador, del comunario del campo, ¿no? Entonces, podía haber mucha diferencia entre unos y otros. Pues bueno, ¿no? Es parte de este proceso de mestizaje que se vio en particular dentro de nuestro proceso, el proceso colonial de los españoles, ¿no? Que se da casi desde el inicio, ¿no? No hay estas restricciones, no tenemos estos problemas que me parece que en lugares como Estados Unidos o incluso el mismo Brasil, con las colonias tanto inglesas como portuguesas, se fue dando, ¿no? Que era el tema este de esta división muy fuerte, muy cerrada con respecto este relacionamiento de lo que eran los sectores étnicos o las castas étnicas. En las colonias españolas no se dio esa situación. Entonces, el mestizaje es algo que se da prácticamente desde el inicio y que ya para el siglo XVIII estaba completamente consolidado. O sea, realmente no quiero ser uno de estos apologistas del mestizaje, pero básicamente nos hemos formado como mestizos aquí en todo el territorio, más allá de la existencia efectiva de indígenas, de criollos blancos y de otros sectores, por no decir razas. El mestizaje sí está muy fuerte, ha sido parte y se ha arraigado en el territorio, especialmente en zonas fuertemente indígenas como era el territorio de Charcas, como el territorio del Perú o el territorio de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, son lugares en donde se ha arraigado mucho más fuerte. entonces se ha dado una mezcla que se toleraba, que se toleró, pero al mismo tiempo las jerarquías se mantenían, ¿no? Exacto, claro, o sea, las jerarquías se mantenían, o sea, las autoridades eran ellos, y más con los Borbones, ¿no? De hecho, con los Borbones, el hecho de que digan ya las autoridades locales, virreyes y otras autoridades de menor jerarquía, todos son españoles y todos llegan desde la península, ¿no? Eso te va a trastocar completamente muchas de las dinámicas que antes sí estaban acostumbrados, todos. Y había estas estructuras. Obviamente había la estructura esta del tema del color, o sea, el tema de la apariencia del color va a jugar un rol fundamental al fin y al cabo. O sea, lamentablemente va a mantenerse. Lamentablemente es algo que seguimos heredando hasta el día de hoy, que lo seguimos teniendo hasta el día de hoy. Entonces, bueno, pues son cosas en las que nosotros, con las que nosotros estamos tal vez todavía luchando y que vienen desde este pasado bastante remoto también, ¿no? Es cierto. Y bueno, hablando un poco del cacicazgo, creo que sería importante comenzar por mencionar la figura de Tomás Catari, Totalmente, ¿no? Si nos totalmente. puedes explicar un poco quién fue Tomás Catari, por qué es importante hablar de él y si nos puedes también dar un pequeño, breve relato sobre qué fue aquello con lo que él tuvo que lidiar. Tomás Catari era un cacique, precisamente, era un líder indígena de la región de Chayanta, norte de Potosí. Básicamente él va a sufrir el tema de esta crisis de legitimidad y estas diferencias que van a tener entre las autoridades locales españolas, corregidores, con el beneficio que van a tener con estas situaciones de corrupción y prebendalismo, con esas autoridades que van a estar puestas a su interés, ¿no? En este caso va a haber otro cacique directamente relacionado con el corregidor, que le van a quitar la autoridad a Tomás Catari, la autoridad legítima que él tenía como cacique de la región. Para no ser muy corto, yo creo que para no ser muy largo, perdón, pues este tema del relato, básicamente es bien importante ver, por un lado,
que Tomás Katari, en su afán por buscar legitimidad, la legitimidad que tiene con los representantes de la comunidad, va en búsqueda de la legitimidad por medio de las autoridades estatales, ¿no? Entonces viaja hasta Buenos Aires, y recoge el edicto que indicaba de que él era la autoridad legítima del territorio. Y ahora, Él al hablar era el de cacique del viaje a territorio. Buenos Aires, tampoco es un viaje como los viajes que hacemos Como hoy, ¿no? A los- Buenos Aires, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Cómo Exactamente. fue O su sea, viaje a Buenos Aires? es un viaje a pie. O sea, realmente. ¿Desde dónde? Desde el norte de Potosí hasta Buenos Aires, imagínate. Hoy día en bus tardas 2 días aproximadamente, 2 días y algo. En ese tiempo han debido, ¿cuánto ha tardado Tomás Katari? No se me imagino. Parando en muchos espacios, que siempre habían posadas y lugares para los viajeros. Por lo menos se debió tardar casi una semana, tal vez un poquito más en todo ese proceso, que es un viaje larguísimo. Además de pedir audiencia con el virrey, o sea, realmente tampoco era pues como que se iba a acercarse, no, ni siquiera aquí un alcalde puedes llegar a pedirle audiencia de manera tan fácil. Imagínate entonces la lucha por obtener esos reconocimientos en base a estos edictos reales, esta documentación que les avalaba la autoridad, es precisamente lo que le va a otorgar no solamente legitimidad frente a los suyos, sino también legitimidad por parte del Estado. Entonces, estas dos cosas le van a dar la autoridad para reclamar eso, ¿no? Reclamar ese supuesto, ese su cargo que legítimamente estaba reconocido tanto por los comunarios como reconocido por el Estado. Entonces, estas dos cosas van a permitir precisamente de que él pueda luchar por su derecho. Obviamente, al volver a Chayanta, otra vez se choca con todo este aparato corrupto, con todo este aparato prebendal que se va a poner en su contra y lamentablemente lo va a asesinar, ¿no? Entonces, ahí va a ser el punto de salida del inicio del proceso de las rebeliones en esta región. Obviamente también hay que decir que las rebeliones serán un constante en todo este periodo. Estamos hablando de finales del 1700, en realidad 1780, o sea, el inicio de la década del 80, pero rebeliones en todo el proceso y descontentos dentro de lo que es todo este periodo vienen desde por lo menos unos 20, 25 años antes, que se van a dar rebeliones de distinta categoría y de distinta intensidad. Obviamente esto te va a generar una rebelión mucho mayor, encabezada por ¿quién? Por Damaso y Nicolás Katari, ¿no? Que son los hermanos Katari que luchan en contra de lo que es este tipo de autoridad e incluso llegan a acercar la ciudad de La Plata, ¿no? Entonces, realmente también esto va a generar un espectro de rebelión en muchas partes de la región, porque de hecho en muchos de estos lugares las rebeliones indígenas surgían como pequeñas fogatas de un lugar a otro. De hecho, en este momento vamos a encontrar, hay investigadores, en este caso hay casos como los de tanto Sinclair Thompson u otros autores también que mencionan otro tipo de rebeliones que se van a dar en muchas otras regiones, en Oruro, en todo lo que son, no solamente el movimiento de Oruro de Sebastián Pagador, digamos, sino en otras regiones en torno a lo que son las comunidades indígenas alrededor de la ciudad de Oruro, en la región de Atacama, bueno, como vamos a ver más adelante con el caso del sur del Perú y toda esa región, y en muchos otros lugares en donde se van a dar ese proceso de rebeliones y descontentos que van a tener el norte argentino también, donde vamos a tener este tipo de rebeliones precisamente de los indígenas por situaciones parecidas a estas, ¿no? Entonces, vamos a tener ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿cuál va a ser el impacto del movimiento de Chayanta? Que va a ser un movimiento masivo y que va a realmente poner en jaque a las autoridades españolas, en este caso con el cerco que se va a producir a la ciudad de La Plata, que no va a tener el impacto que va a tener el de La Paz, digamos, pero igual va a ser un cerco bastante importante, ¿no? Ahora, creo que se dan una serie de pequeños levantamientos locales desde la década de los 40, ¿no? Pero al hablar de estos levantamientos locales, creo que son, digamos, grupos de comunarios que en algunos casos asesinan al corregidor o
levantamientos de ese tipo, si no me equivoco, ¿no? Exacto, sí, son cosas bien, bien básicas, o sea, bien, bien locales, ¿no? Entonces realmente no tienen ese nivel de gran rebelión, ¿no? Hay casos, en Oruro, en 1740 y algo, no recuerdo ahorita la fecha exacta, que es precisamente de un criollo que se hace autonombrar como un heredero legítimo de los incas, este señor Fernández de Córdoba. Un criollo. Sí, un criollo. eh, que bueno, empieza a desarrollarse un movimiento bastante particular apoyado por los indígenas, con una lógica un poco mesiánica, ¿no? Pero, por ejemplo, bien cosas como esas, bien particulares, o levantamientos como los que han habido se me fue el nombre, había otro lugar donde era parecido, que hubo un movimiento parecido, en varias zonas, en la región de Caquiaviri, en el altiplano paceño, en otros lugares parecidos, van a ver justamente ese tipo de movimientos, ¿no ve? Van a irse en contra del corregidor, contra las autoridades locales, y va a ser un movimiento que finalmente va a ser aplacado, ¿no? Entonces, este nivel de levantamientos como el que vamos a ver con los hermanos Katari primero, y después vamos a ir viendo con el resto, van a ser muy, muy distintos. Ahora, muchos de estos levantamientos se dieron por lo que era el sistema de repartos, ¿no? Lo que era la venta de mercancías obligatorias por parte de los corregidores hacia los comunarios, ¿no? Y creo que ese fue el mayor, ¿cómo se diría? El mayor motivo por el que se dieron estas revueltas locales, ¿no? Y uno también de Sí, los motivos por totalmente. los que se dan las revueltas grandes como el de Tupac Amaru, ¿no? Más que la mita, creo que fue lo del sistema de repartos, ¿no? Creo que los corregidores abusaron de esto por completo, ¿no? Claro, se aprovechó completamente de este tema, porque la mita es una herencia incaica, entonces estaba casi normalizada dentro de lo que era esta estructura del ordenamiento, de las estructuras sociales y culturales de los indígenas. Obviamente era un sistema de explotación, efectivamente lo era, nadie lo va a negar, pero era un sistema de explotación que los españoles han tomado directamente de las autoridades locales, de las autoridades originarias, si se quiere en este caso, ¿no? Entonces, Ahora, para los que no saben muy bien lo que es la mita, la mita era más o menos como, si no me equivoco, cada comunidad tenía que enviar a algunas personas para que trabajen en en las minas de Potosí por cierto tiempo, ¿no? Entonces como que iban rotando, ¿no? sí. Entonces todas Y las es un sistema personas heredado de los incas, ¿no? sí, exacto, entre los 18 y los 55 años, creo, si no estoy mal, tiene que, por lo menos una vez en su vida, ser parte de la mitad, ¿no? Entonces, desde todas las comunidades, de un montón de las provincias, de en torno a básicamente lo que eran las regiones indígenas, las comunidades indígenas de lo que son actualmente Bolivia y Perú, de que cumplir los deberes de la mitad, especialmente en Potosí. Entonces en Potosí se han abierto precisamente por eso barrios de indios, espacios donde ellos podían llegar. Muchos mitayos llegaban con sus familias, muchos mitayos ya no volvieron a la comunidad, se quedaban a vivir en la ciudad, conseguían trabajo, muchos trabajaban como comerciantes, trabajaban como artesanos, trabajaban un montón de otro tipo de actividades. Entonces realmente la dinámica del trabajo también va a ir cambiando un poco, ¿no? O sea, son características muy distintas las que se van a tener. Y obviamente estos levantamientos van a tener otros objetivos, van a tener otras cosas y van a pasar de ser cosas bien puntuales y bien locales a ser levantamientos que van a tener otros objetivos. Y ahí podríamos hablar tal vez de los casos de Oruro, de los casos de Tupac Amaru, el caso de Tupac Katari, de hecho. Entonces yo Claro. creo que Ahora, bueno, terminando con lo de Tomás Katari, creo que sería importante recalcar de que es un caso bastante significativo porque muestra que el problema no era tanto con las reformas borbónicas, ¿no? Porque Tomás Katari tuvo al virreinato de su lado, tuvo a las autoridades coloniales de su lado, ¿no? El problema era más efectivamente, con la corrupción local, ¿no? El abuso de las autoridades locales, que hasta desafiaban a las autoridades coloniales y al virreinato, ¿no? exacto, realmente ahí podemos ver
¿cuál era la autoridad? O sea, ¿dónde estaba realmente el poder efectivo de las autoridades borbónicas o o de los virreyes o de la autoridad del virreinato? Probablemente la autoridad del virreinato se hacía respetar dentro de lo que eran las leyes en la capital, en Buenos Aires, tal vez en Lima. Más allá de eso, en territorios mucho más lejanos como Chayanta, o sea, ¿qué autoridad tenían ellos? Prácticamente el corregidor era un rey chiquito. Entonces, decía lo que le daba la gana, ¿no? Lamentablemente era así. Y abusaban de su poder. O sea, realmente el hecho de tener un pequeño grado de autoridad, un pequeño grado de poder, hace que muchas de esas personas desarrollen un abuso de poder sistemático terrible, complicadísimo. Entonces, bueno, eso va a generar también estos problemas. Ahora, si nos explicas un poco, ¿quiénes eran los hermanos Katari? ¿Eran hermanos de Tomás Katari? Nicolás y Damaso eran primos hermanos de Tomás Katari. Ambos hermanos, pero sí, primos de Tomás. Y ambos son los que van a organizar, van a tomar para sí la autoridad que había tenido su primo y van a aprovechar eso para organizar, digamos, este levantamiento. Un levantamiento que va a ser mucho mayor, mucho más grande. Realmente va a haber una indignación mayor por la situación, por el asesinato mismo que va a conllevar el asesinato a Tomás Katari, y va a generar pues una respuesta mucho más fuerte por parte de los indígenas. Y la respuesta también de las autoridades locales va a ser mucho mayor, o sea, realmente la represión también va a ser más fuerte, ¿no? Entonces, los castigos para ellos también van a ser muy duros, ¿no? Entonces, son algunas de las cosas que nosotros podemos ver acá. Es bien complicado el ir analizando precisamente y cómo se va a ir desatando estos procesos de violencia en este momento de nuestra historia, ¿no? La violencia política se va a dar de manera muy fuerte, y básicamente después del intento del cerco que se va a dar a la región a la ciudad de La Plata, a la detención que van a tener van a ser detenidos después de ser traicionados, y bueno, lamentablemente la ejecución de estos, va a generar pues una serie de inestabilidad y de descontentos dentro de lo que es esta región, ¿no? Ahora, una pequeña duda que tenía es, ¿el cerco a la ciudad de La Plata fue similar al cerco a la ciudad de La Paz? No ha sido tan efectivo. Obviamente sí han llevado un montón de huestes indígenas, los hermanos Katari, pero no va a llegar a ser tan efectivo como vamos a ver ahorita el caso de Tupac Katari, ¿no? Que realmente es un caso mucho más intenso, mucho más fuerte. Además, yo creo que por un lado, tanto por las características geográficas y como la rápida respuesta que van a tener por parte de las autoridades locales, obviamente sabiendo también que es el centro, la cabeza de la audiencia, la ciudad de La Plata, no podían dejarla así desvalida. La respuesta va a ser mucho más rápida y el cerco no va a ser tan efectivo. Probablemente, no quiero asegurar nada, me parece que de ahí también puede que Tupac Katari haya aprendido algunas estrategias para realizar un cerco de manera más efectiva y que se realice de la manera en la que se ha realizado, ¿no? Porque realmente él ha realizado un cerco muy bien planteado, muy bien trabajado, con todo lo que eran sus estrategias muy bien planteadas, ¿no? Entonces, tal vez podemos ver diferencias entre uno y otro. Si no me equivoco, Bartolina Sisa en algún momento dijo que el cerco lo planearon por 10 años. La verdad, Puede ser. no tengo el dato tal cual, pero mira que puede ser es parte de la estrategia, es parte de una de las grandes estrategias el cercar ciudades, ¿no? Especialmente una ciudad con las características geográficas de La Paz, como sabemos nosotros, el hecho de que esté enrollada, y sobre todo en ese tiempo que la ciudad era comparativamente muy pequeña con respecto a lo que es ahora, Claro. era mucho más fácil cercarla, ¿no? Ahora, además también tenían bueno, creo que nos estamos saltando un poco. Vamos a hablar de esto. Sí, en un vamos a momento. hablar después. Bueno,
Vamos por partes. Antes de llegar a Tupac Katari y La Paz, creo que es importante mencionar brevemente a Tupac Amaru. ¿Por qué? Totalmente. Tupac Amaru es importantísimo. Por un lado, se trata acá de una autoridad de carácter noble, con una legitimidad total dentro de lo que sería el liderazgo dentro de lo que es esta región del sur del Cusco, lo que es actualmente sur peruano. Su levantamiento va a generar apoyos en muchos lugares, precisamente por su autoridad, por el origen que tenía, su origen noble. Va a generar un reconocimiento y una autoridad de muchos sectores, entre ellos el mismo Tupac Katari. Tupac Katari va a empezar su movimiento como una respuesta directa a lo que estaba pasando en ese momento en el Perú. Como vamos a tener otros movimientos parecidos, tanto en la región peruana como en el territorio boliviano, e incluso lo que ahora es el norte de Chile y otros lugares, toditos respondiendo también a lo que eran las autoridades de Tupac Amaru. Tupac Amaru en realidad va a tomar el nombre del último inca heredero de tanto de Huáscar como de Manco Inca, ¿no? Que va a ser justamente Tupac Amaru I, ahora se lo conoce como Tupac Amaru I, que fue el último noble incaico que defendió y luchó en contra de las autoridades españolas en el siglo XVI, ¿no? En la región de Vilcabamba, más adentro del Cusco, ¿no? En los valles internos del Cusco. Entonces, él fue la última gran autoridad de este microestado inca que ha resistido el proceso de colonización y conquista. Y obviamente José Gabriel Condorcanqui toma esto como una forma incluso de mostrar esa larga memoria, ¿no? De 2 siglos antes. ¿Cómo vas a recuperar esa memoria? Nombrándose de esa manera también, ¿no? Haciéndose llamar el mismo Tupac Amaru II en este caso, utilizando todo lo que era de estos proyectos, un proyecto de construcción, de reconstitución estatal, en realidad, un proyecto de reconstitución de lo que era el orden, este nuevo orden que iba a estar encabezado por parte de las autoridades de origen incaico y de origen quechua, un proyecto que iba a estar enfocado en no destruir a todo lo que represente lo blanco, lo mestizo, como muchas veces ha sucedido en el caso de Tupac Katari, sino más bien un proyecto integrador. No estamos hablando de una república, no estamos hablando de una idea de un Estado republicano como los que vamos a ir construyendo 45 años después, sino vamos a tener un proyecto de construcción autónoma de un Estado de carácter indígena, ¿no? Donde puedan estar incluidos todos. Y eso es parte interesante dentro de lo que era el proyecto de Tupac Amaru, ¿no? Tupac Amaru realmente va a ser un líder muy importante precisamente por eso, precisamente porque él va a buscar por un momento la integración, pero por el otro lado también va a luchar en contra de lo que era esta situación de corrupción, de autoridad, de daño moral de la autoridad, de situaciones, tratar de solucionar la crisis del cacicazgo y de luchar también contra esas autoridades virreinales que también estaban insertas en lo que era la corrupción, el excesivo cobro de impuestos y que, bueno, obviamente todo este tipo de deberes, este tipo de situaciones impositivas afectaba a todos, o sea, realmente no solamente afectaba a los indígenas, por eso también vemos que en muchos lugares hay simpatías ante la causa indígena. Afectaba a criollos, afectaba a mestizos, afectaba indirectamente a todos estas presiones por parte del Estado, ¿no? Del Estado borbónico. Entonces, realmente para ellos han visto que esto podría haber sido, digamos, un proyecto interesante. Obviamente sí, realmente ha tenido sus errores, ha tenido sus circunstancias que han llevado a que lamentablemente fracase como tal el movimiento de Tupac Amaru, pero ha dejado tal vez dentro de lo que era la memoria del sur del Perú también un impacto muy, muy fuerte precisamente por esto, ¿no? De lucha en contra de esta situación de un Estado corrupto, un Estado que no podía cumplir las necesidades del resto, ¿no? Es cierto.
ha marcado bastante al Perú en el hecho de que, si no me equivoco, la sociedad colonial del Perú había adoptado también como parte suya la identidad, ¿cómo se diría? La procedencia del imperio incaico hasta cierto punto, ¿no? Pero después de estos levantamientos es como que el Estado colonial trata de deshacerse de todos los elementos que quedaban del imperio incaico, Exacto. ¿no? Que, si no me Se va equivoco, como que cerrando. prohíben que se hable el quechua, tratan de imponer, cambiar por completo la vestimenta, ¿no? Exacto. Fue Yo creo una... que de ahí podemos ver un poco también esa situación de esa Lima colonial tradicional. Yo creo que podemos ver eso tal vez precisamente en estos orígenes. Podemos ver su origen en esto, pero eh, esa idea de ser completamente frontal y confrontativo con toda la noción de lo que sea mínimamente incaico o que esté relacionado con autoridades y liderazgos indígenas, como una forma de confrontar contra ello. Y es algo que ya podemos verlo hasta lo que es, y si vemos la historia de la República Peruana, en varios momentos de la historia, muchas veces va a ser esa confrontación entre las ideas de la Lima tradicional, esa heredera de las tradiciones, de todo demás, frente a las posiciones de la sierra peruana y esta búsqueda de cambio, ¿no? Entonces, hasta en eso yo creo que podemos verlo probablemente hasta ahora, ¿no? Ahora, ¿cuál es el nexo entre Tupac Amaru y Tupac Katari? El nexo directo es el reconocimiento de la legitimidad. Tupac Katari, perdón. El nexo es la legitimidad, vuelvo a decir. Tupac Amaru como una autoridad que es reconocida por muchos líderes y muchos caciques indígenas, es directamente reconocido como su máxima autoridad, como representante directo de lo que era la herencia incaica. Entonces, por lo tanto, gente como Tupac Katari acaba reconociendo y asimilando esa autoridad, ¿no? Precisamente, entonces, es importante ver, por ejemplo, que Juliana Paz haya tomado el nombre tanto de Tupac Amaru, o sea, tomó el Tupac, y ha tomado el Katari de Tomás Katari, entonces se ha fusionado esos para dar su nombre propio, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cómo Juliana Paz va a ir transformándose en esta autoridad. Me parece que es bien importante que nosotros analicemos situaciones como las de Tupac Katari, pero yo creo que antecitos podemos hablar también un poco sobre lo que es el caso de Oruro, ¿no ve? Oruro es un caso particular, es un caso bien interesante, que es el caso que precisamente se va a dar en este momento. Por un lado, sí, beneficiado por los movimientos de Tupac Amaru, la influencia que va a tener el movimiento de Tupac Amaru. Por ejemplo, en el caso de que va a ser una alianza, si se quiere, de varios sectores sociales, ¿no? Va a haber un movimiento que tanto va a empezar de los indígenas, de las zonas aledañas, zonas como Chayapata, Paria, se me fue el nombre de otras, encabezados por autoridades locales, caciques locales, que van a empezar a rebelarse, como va a ser también dentro de lo que son las autoridades dentro de la ciudad, tanto representantes indígenas de los barrios de indios, como también autoridades de carácter criollo y mestizo, ¿no? Desde los hermanos Rodríguez, criollos, hasta un líder artesanal como Sebastián Pagador, ¿no? Un mestizo. Entonces realmente vamos a ver cómo se pueden dar estos procesos de diversidad, porque como volví a decir antes, ¿no ve? O sea, realmente el problema era un problema que afectaba absolutamente a todos. Entonces, eso va a permitir precisamente de que puedan participar, puedan incluirse dentro de lo que era esta lucha y este cumplimiento de estos objetivos por parte de estos sectores, ¿no? Entonces, eso también vamos a ver que es bien importante analizar en el caso de Oruro, por ejemplo, ¿no?
Yo creo que, bueno, obviamente al final termina mal, precisamente estos conflictos internos que van a tener entre ellos va a generar de que incluso el pobre Sebastián Pagador acabe siendo directamente la víctima, asesinado por el tema del manejo de lo que eran los impuestos y el manejo de lo que eran las alcabalas. Mm. Eh, que bueno, lamentablemente va a desestructurar también este movimiento y eso también va a hacer eco en lugares como La Paz. Y yo creo que es bien importante que podamos hablar un poco sobre Tupac Katari, ¿no? Julián Paza era un comerciante, él no pertenecía a la comunidad, tampoco tenía una herencia o una sangre de carácter noble. Eh, Es alguien muy Era un distinto a Tupac Amaru. totalmente distinto. Para empezar, era una Aymara joven, eh, dedicado al comercio, entonces él comerciaba y conocía muchas regiones. Entonces, seguramente por sus actividades, él va a empezar a relacionarse con las personas, ¿no? Con las autoridades, con los comunarios, con un montón de autoridades precisamente con los que él trabajaba. Entonces, esto va a permitir en él precisamente tener tal vez un capital social muy fuerte que le va a generar esa legitimidad, que al momento de que surge como líder y decide dar como un apoyo desde el sur al movimiento del Tupac Amaru, va a va a permitir precisamente que se produzca un levantamiento mucho, mucho mayor, ¿no? Entonces, yo creo que este va a ser el proceso culmine de los levantamientos indígenas, ¿no? Teniendo en cuenta que va a haber levantamientos en otras regiones también del territorio americano, ¿no? Entonces, pero dentro de lo que es la región que estamos viendo, no vamos a adentrarnos en otras zonas del continente. Mm. Me parece que yo creo que es una de las cosas más importantes en las que podríamos analizar con respecto a la presencia de Tupac Katari, ¿no? Tupac Katari va a empezar con el proyecto, el cerco, ¿no ve? Cercar a la ciudad de La Paz. Entonces es bien importante que nosotros analicemos eso. ¿Cuáles han sido los objetivos? ¿Cómo ha sido cercado la ciudad de La Paz? Como decíamos antes, cercar la ciudad de La Paz era una cosa relativamente fácil por las características geográficas. Obviamente los paseos tenía ya esa forma de poder defenderse, en un muro perimetral precisamente que dividía el barrio de Españoles, que es lo que actualmente es la Plaza Murillo y todos los entornos de lo que es el centro histórico de la ciudad, con respecto a los barrios de indios, particularmente San Pedro, todo lo que es la región de San Sebastián, que es, bueno, todo lo que es la parte de San Francisco para arriba, todo lo que es la región de Santa Bárbara, que era el otro barrio de indios, que era de San Pedro hacia el sur, ¿no ve? Entonces, ellos tenían este muro perimetral, pero de todas formas ha sido una forma muy fácil de poder sitiar la ciudad y poder directamente controlar el territorio de una manera efectiva, ¿no? Entonces, eso vamos a ver nosotros, que es una cosa completamente distinta a lo que vamos a lo que, bueno, era el proyecto original establecido por Tupac Amaru. Este era un proyecto netamente indígena, era un proyecto netamente de los aymaras. Era un proyecto que tenía probablemente tenía otros objetivos. Lamentablemente mucho de lo que pensaba Tupac Katari no se ha recuperado, no lo tenemos. No podemos conocer mucho de la voz de Tupac Katari, ¿no? Precisamente por todo esto. A diferencia de Tupac Pero, Amaru, exacto. que era alguien Tupac bastante Amaru, leído, educado, hablaba exacto, distintos idiomas, ¿no? exactamente. Y dejó unas bases bien claras, ¿no? Mientras que de Tupac Katari se sabe muy, muy A poco. veces es muy difuso. O sea, realmente el caso con Tupac Katari es bien difuso. No sabemos realmente muchas de sus cosas. Incluso muchas veces se lo reivindica acá, ¿no ves? Se lo reivindican gente como, qué sé yo, Felipe Quispe el Malcu, Evo Morales, otros líderes indígenas que han reivindicado la figura de Tupac Katari. Lamentablemente, pues, principalmente reivindican
esta caricatura que se ha formado en torno a la idea de Tupac Katari, no realmente analizar al Tupac Katari histórico. Entonces, eso a veces choca con lo que sería esta idea de realmente cuáles eran los objetivos reales. Efectivamente, él tenía un brazo de apoyo al proyecto de Amaru, pero más allá de eso, ¿qué otros objetivos más tenían? ¿Qué otras situaciones más tenían? Mucho de lo que conocemos de Tupac Katari está basado en análisis un poco sesgados. Probablemente el trabajo que ha hecho Alipio Valencia Vega a comienzos del siglo XX, donde ha empezado a darle una figura, digamos, un poco más mesiánica a Tupac Katari, y que ha sido lo que nos ha llegado básicamente a nosotros, que ha sido muy difundido. Obviamente él con unas tendencias comunistas muy marcadas, Valencia Vega, precisamente ha sido lo que nos ha mostrado una figura de Tupac Katari que puede estar muy alejada de la realidad, ¿no? Y a trabajos más recientes, tanto Sinclair Thompson, María Eugenia del Valle de Siles, y otros trabajos que son mucho más serios, nos han dado una cercanía mucho más real sobre lo que es Tupac Katari, ¿no? Y el movimiento también de Tupac Katari. Entonces, podríamos, yo creo, ver desde los dos puntos de vista. Es interesante que nosotros podamos, digamos, acercarnos a lo más posible a este Tupac Katari real, que yo creo que estamos cada vez más adentrados en conocerlo, en saber que este, que este personaje tenía tenía ciertos objetivos, tenía un proyecto político, pero probablemente algunas de las cosas sobre las que tenía no eran muy claras todavía, no estaban todavía del todo claras. Entonces realmente podemos ver cómo puede chocar una cosa con la otra, ¿no? Además era alguien relativamente joven, ¿no? Claro, o sea, según están calculando, tampoco se sabe muy bien su edad, aproximadamente entre 30. finalizando sus 20, empezando sus 30, era una persona joven. Entonces, como bueno, pasa con muchos indígenas, se casaban jóvenes, empezaban como que a relacionarse con su comunidad desde bastante jóvenes. Y pues bueno, ¿no? Entonces, bueno, eso, no mucho más, no sabemos de Tupac Katari, ¿no? Es cierto. Tenía otra pregunta al respecto. Cuando estamos hablando del sitio a la ciudad de La Paz, esto se da en el año 1781, si no me equivoco. Sí, exacto. ¿Cuánto tiempo dura el sitio a la ciudad de La Paz? En realidad son dos cercos, ¿no? El primer cerco dura desde marzo hasta junio, hasta el 30 de junio de 1781. Son 109 días de cerco, tal vez la parte más dura, o sea, realmente es un cerco durísimo. Este es tal vez el momento más complicado, donde están una serie de acciones violentas. Se dan las acciones más violentas dentro de lo que es esta confrontación, tanto por los ataques de los indígenas que quieren tomar la ciudad, como la defensa de los paceños. ¿Qué pasó? Como la defensa de los paceños, que va a ser bastante fuerte. Obviamente iba a entrar Sebastián de Segurola, que va a enfrentarse directamente va a romper para empezar el cerco, para entrar a la ciudad de La Paz, para defender la ciudad de La Paz. Y lógicamente dentro de la ciudad de La Paz ya tenían como una organización establecida, ¿no? Entre otras autoridades, que va a permitir precisamente una defensa efectiva de la ciudad. O sea, va a ser una organización muy clara. Pero por el otro lado, obviamente también, y eso es bien importante resaltar, el caso con Bartolina Sisa. Bartolina Sisa va a ser probablemente una de las más brillantes organizadoras del proceso del cerco, ¿no? Entonces ella va a organizar especialmente lo que era este cerco de las mujeres. En zonas como Pampajasi, ¿no? Desde Pampajasi van a ir hacia lo que es el actual mirador de Quiliquilli, a presionar todo lo que era la parte norte de la ciudad española. Por el otro lado, hay indicios y hay noticias de la presencia desde San Pedro, igual la bajada que realizaba hasta San Pedro por parte de Tupac Katari. Por el otro lado, desde lo que era lo que es actualmente la Ceja del Alto, desde toda esa región también intentaban bajar para tomar el territorio
y todo lo que sería la región de lo que era bueno, lo que serían tanto la región tanto lo que es la parte de la cervecería, la avenida Montes y todas esas partes de la ciudad, ¿no ve? Que queda ya adentrándose a lo que sería la parte española de la ciudad. Eso. Entonces, yo Es creo que es interesante que la esposa de Tupac Katari juega un rol tan fundamental porque se da lo mismo con la esposa de Tupac Amaru, ¿no? ¿Cómo se exacto, con Micaela llamaba? Bastidas. Gela Bastidas, ¿no? Exacto. Entonces, sí, bueno, eso yo creo que es... una última relación que me estaba olvidando que es muy importante entre los dos. La hermana de Tupac Katari, Gregoria Pasa, también estaba pues casada con un sobrino de Tupac Amaru, ¿no? Entonces yo creo que también hay una relación Ah, que más allá, digamos, del relacionamiento identitario o el claro. relacionamiento indígena, también había un relacionamiento familiar, ¿no? Entonces, eso también le... ¿Estamos hablando del mismo sobrino que hizo el cerco a Sorata? Exactamente, él Ah, mismo. mira, sí. Él mismo. Él estaba casado con Gregoria Pasa, ¿no? Gregoria Pasa igual es importante. O sea, había un relacionamiento. No hubo relacionamiento porque sí, efectivamente, ha habido muchos conflictos internos. Quechuas y aymaras no llevaban una relación tan fluida y tan normal. Han habido conflictos, han habido problemas, han habido un montón de cosas. Pero bueno, a pesar de todo eso, yo creo que ha sido un hecho bien interesante tener en cuenta de que de que ha habido acciones coordinadas, ¿no? Y precisamente esas acciones coordinadas también se relacionaban con todo lo que es la actual frontera con Perú, esa cercanía con Sorata, esas acciones que se van a dar con las cercanías de lo que es el altiplano paceño, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo creo que es Claro. bien interesante hablar eso. Ahora, un punto, creo que en términos generales estamos hablando de un levantamiento que se da desde el sur de Perú, pasando por Bolivia, creo que llega hasta el norte de Argentina, ¿verdad? Liderado por indígenas, pero que también, en el que también participan criollos y mestizos, ¿verdad? Exactamente, sí. Eh, co- Tupac Amaru comienza con cierto apoyo de criollos y mestizos en el sur del Perú, ¿no? Lo que se da, bueno, el caso de Oruro, del que también hablaste, ¿no? Pero en el caso de Tupac Katari es puramente indígena, ¿no? Exacto. Es un Ahora, movimiento netamente aymara. ahora esta alianza entre distintas, bueno, no quiero usar la palabra raza, ¿no? Pero esta, Etnias. bueno, claro, esta alianza que se da entre distintas etnias también muestra que había conflictos internos entre criollos, entre mestizos, entre indígenas, pero también había conflictos internos entre indígenas, entre quechuas y aymaras, ¿no? Y aún entre Totalmente. ellos mismos habían conflictos tan grandes que había muchos indígenas que defendían a la causa real. Totalmente. O No sea, todos los realmente, indígenas estaban del lado del levantamiento, ¿verdad? exacto. O sea, ¿quién es el que se enfrenta y quién derrota a Tupac Amaru al final? Es Mateo Pumacagua, un líder cacique indígena al servicio de españoles que logra alcanzar un grado militar incluso, ¿no? Precisamente por sus servicios a la corona. Es un personaje bien interesante, ¿no? Lo vamos a ver aquí en este momento enfrentándose contra los movimientos indígenas, siendo él de raíz indígena. Varios años después lo vamos a ver nuevamente a favor de la independencia americana, ¿no? Luchando desde la región peruana e incluso tomando la ciudad de La Paz en 1814. Vamos a ver eso después, cuando nos toque ver eso. Eh, Tomando la ciudad y enfrentándose contra las autoridades españolas y locales de la ciudad de La Paz. Entonces, realmente es un personaje muy particular que podemos tal vez ver aquí en este momento. Eh, Realmente son... habría que ver y habría que analizar también cuáles serán los objetivos, ya no solamente de grupo, sino también individuales que van a tener muchos de estos personajes históricos. Y cómo eso también va a influir a su entorno, cómo van a influir ellos a todos los otros sectores que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, eso es yo creo una cosa bien importante que nosotros podemos analizar acá también. Es cierto. Ahora, ¿cómo fue que cae el movimiento Tupac Katari?
en el Alto Perú, en el altiplano. Básicamente sucede que, bueno, tanto lo que es la efectiva defensa de Segurola como lo que es la presencia ya cuando son enviadas tropas, especialmente las tropas de José de Reseguín, las tropas de José de Reseguín a enfrentarse contra las tropas de Tupac Katari, y también las traiciones que van a tener de por medio, porque Tupac Katari finalmente es traicionado y entregado, van a romper este segundo cerco, ¿no? Porque en junio termina este primer cerco, entonces en junio logran romper el primer cerco, pero después los indígenas se organizan por un segundo cerco que va a ser mucho más cortito, pero que no va a dejar de ser igual terrible, complicado para las personas, especialmente para los paseños en ese momento. Se dice que han llegado a comerse sus mascotas, a hervir sus zapatos, a hervir sus cinturones, porque no había comida, ¿no? Entonces realmente era una situación complicada la que tenían los ¿Es ciudadanos cierto que el paseños plato en la paceño situación. surge en este momento? Dice que sí, la verdad, bueno, es más relacionado dentro de lo que es el mito más que la realidad, así que bueno, no sé la verdad, habría que ver esto, pero según la tradición, según lo que recogía Antonio Paredes Candia, que es nuestro gran costumbrista, especialmente paseño, según él dice que sí, ¿no? Habría que ver si realmente dentro de lo que son las recopilaciones de fuentes históricas esto podría ser efectivo. Creo que nadie lo ha hecho todavía. Entonces sería interesante ver realmente de dónde viene realmente el plato paceño. Y podría ser válido, ¿no? Porque realmente nosotros recibíamos muchos de estos productos de lo que ahora, bueno, de lo que es la zona sur, ¿no? Los valles cercanos a la ciudad de La Paz, donde se producía maíz, donde se producía el choclo, la papa, las habas, donde se criaban animales como las vacas u otro tipo de ganado, entonces ahí puedes obtener el queso. Entonces, Entonces, bueno, durante el cerco a La probablemente Paz había todavía acceso a todo este terreno, este territorio. parcialmente, ¿no? Porque los indígenas controlaban desde las alturas muchos lugares, desde la zona de Pampajasi, desde la zona de lo que es el mirador de Quiliquili y toda esa región, de lo que es Villapavón y toda esa región. Obviamente todo lo que es el espacio enorme que te recubre lo que es la ciudad del Alto, ¿no? Desde las alturas hasta abajo, hasta lo que sería San Pedro, partes de Sopocachi. Pero parece que había algunas entradas, entonces probablemente desde ahí se origina esto. No hay, como te digo, no hay una certeza desde la historia que nos pueda decir que realmente se ha originado ahí, ¿no? Entonces, no Y bueno, sabemos. perdón por haber interrumpido. Tú seguías hablando de cómo se da la caída de Tupac Katari, el fracaso de este Claro, o sea, levantamiento. es traicionado, es duramente castigado, ¿no? Obviamente tanto Tupac Amaru como Tupac Katari son desmembrados. Bueno, el caso de Tupac Katari en la Plaza de Peñas, ¿no? Donde es tomado preso, donde se lo enjuicia y bueno, donde se lo castiga, se lo ejecuta de esa manera tan cruel, ¿no? Entonces realmente el objetivo en ese momento de las autoridades españolas era borrar todo tipo de indicio de rebelión similar, ¿no? Ese va a ser el objetivo. Lo van a lograr hasta cierta parte, yo creo que lo van a lograr parcialmente, ¿no? De manera de tal vez que podamos concluir estas ideas sobre este impacto. Los indígenas, lamentablemente, después de esto, van a perder por muchos años sus proyectos. Después del final de las rebeliones, tanto de Tupac Amaru como de Tupac Katari, vamos a tener un proceso de relativa paz hasta prácticamente ya inicios del siglo XIX, ¿no? Los primeros años del siglo XIX, cuando otra vez va a surgir esto, pero ya la cabeza de criollos, de mestizos, con otro tipo de objetivos, con otro tipo de nociones. Obviamente otro tipo de influencias, porque ya se va a dar la Revolución Francesa, ya se va a dar la independencia de Haití, ya se van a dar un montón de cosas, la llegada de Napoleón, etcétera, que van a influir de una manera distinta en las personas, ¿no? Lamentablemente los indígenas van a dejar sus proyectos políticos y van a acabar volviéndose prácticamente la carne de cañón, la soldadesca de ambos bandos, ¿no? Todo el proceso de independencia, casi no hay una presencia de un proyecto indígena serio por parte de los indígenas. Tal vez una de las
los pocos indicios sería este aporte y esta lucha de Juan Manuel Cáceres, que fue el escribano de la Junta Tuitiva y que después organizó un intento de cerco a la paz en 1812. Pero va a ser un cerco mucho más corto, mucho más duramente más reprimido y no va a funcionar, digamos, de la misma manera. Él, obviamente, identificándose como originario, ¿no? Luego de eso, el resto de las veces, el indígena va a ocupar el puesto del cargo de soldado, en muchos casos, ¿no? Podemos ver lo que sucede en la guerrilla de Yopaya, donde se recupera la memoria de muchos de ellos, que después incluso llegan a ser hasta oficiales de menor rango, dentro de lo que sería la guerrilla. Lo podemos ver desde el caso de lo que son las tropas españolas, porque obviamente los españoles no tenían la capacidad de traer tropas especializadas y todas desde la península. Entonces, ¿qué hacían? Reclutaban indígenas, ¿no? Indígenas que estaban a su servicio y que eran la carne de cañón para enfrentarse contra los rebeldes, contra los guerrilleros, contra todos los grupos que estaban apoyando a la independencia. Entonces, básicamente vamos a tener un silencio de bastantes años con respecto a este tipo de movimientos. Y después, bueno, van a empezar a resurgir en los periodos de las repúblicas, ¿no? Con otros objetivos, con otras cosas, que eso ya sería tal vez irnos a otro tema que yo creo que está fuera de lo que nosotros estamos viendo acá. Entonces, me parece que tal vez no sería necesario hablar de eso, por lo menos ahora, de este capítulo. Tal vez en otro momento podemos hablarlo. Sí, sí. Pensábamos que este tiempo iba a ser suficiente para hablar del tema, pero creo que podríamos dedicar aún más capítulos para hablar del caso de Túpac Katari, del cerco a la paz, ¿no? Totalmente. Ahora, la pregunta es, ¿este movimiento, este levantamiento, fue un movimiento independentista? Sí y no. Porque no es un movimiento independentista tal como nosotros entendemos la idea de la república. No es la idea de una república de carácter liberal, una república con la construcción de instituciones, con la idea de la división de poderes, con toda esa noción que nosotros entendemos como Estado-nación, digamos, ¿no? En ese aspecto no tiene nada que ver. No es un precursor en ese sentido de la independencia. Pero sí puede ser y puede comprenderse como un precursor de la independencia con respecto a la lucha de los indígenas, a la lucha por un proyecto de Estado propio, por la lucha de reconocimiento de sus derechos, para empezar, ¿no? Porque ellos sí efectivamente tenían derechos del orden colonial, pero obviamente ellos estaban como que subyugados dentro de su propio territorio también, ¿no? Entonces, claro, muchas de estas cosas me parece que efectivamente los indígenas estaban probablemente también buscando luchar para tener una presencia mayor, para tener un Estado indígena, para tener un Estado que los represente directamente a ellos, ¿no? Entonces yo creo que eso es una cosa bien importante que tenemos que ver acá. Claro, ahora Túpac Amaru fue el que dejó más, ¿cómo decirlo? Es en Túpac Amaru donde encontramos más las bases de lo que este movimiento buscaba, ¿no? Las demandas que este movimiento buscaba, ¿no? Y entre sus demandas estaba que se acabe la mita, ¿no? Que se acabe lo del el sistema de repartos, que era la venta forzada de mercancías por parte de los corregidores, ¿no? Eran los más importantes, ¿no? Entre varios otros. Pero al mismo tiempo, si no me equivoco, Túpac Amaru había comenzado con la consigna de ¡Viva el Rey! Muera el mal gobierno, ¿no? Exacto. Exacto. O sea, realmente él en ningún momento te hablaba como tal, de la creación de un Estado indígena. Obviamente sí, de tener mayor... o hablaba de un gobierno indígena sujetado al rey. Exacto. ¿No? Bajo lo que sucede en muchos casos, el objetivo de muchos de las personas de América en ese momento, los americanos en ese momento, era el reconocimiento ciudadano. O sea, básicamente
Llegan los Borbones y solamente te reconocen como ciudadanos a los ciudadanos españoles de la península. Ellos son ciudadanos. En realidad son súbditos, ni siquiera son ciudadanos. Son súbditos del rey. Los de la colonia eran tributarios, eran autoridades, eran casi otro tipo, un estatus menor, inferior. Entonces, toda esta noción de participar, de querer ser parte de la corona, de querer ser parte de la participación dentro del Estado, ¿no? Ser parte Claro. ser parte del Estado, básicamente, ¿no? Eso es lo que ellos también querían. Y lo que también querían criollos, lo que también querían mestizos, también ellos estaban buscando eso, o sea, buscando ser parte de este orden. Yéndonos un par de años en el futuro, hasta 1812, la construcción de la Constitución de Cádiz, tiene un hecho fundamental, el hecho de que desde América elegimos a nuestras autoridades, a nuestros representantes, para que sean parte del Parlamento español. Eso es algo que se rompe por primera vez en la historia y tiene esta noción de que, bueno, los ciudadanos de este lado del mundo, de este lado de América, también tenemos el mismo derecho frente al rey que a cualquier otro de los peninsulares que estaba allá, de los otros representantes que estaban ahí. Entonces, esta es una noción bien importante que nosotros podemos ver, a qué podemos analizar en este caso, ¿no? Entonces, realmente podríamos ver eso también como una cosa importantísima. Claro, pero se podría decir de que esas eran las aspiraciones de Tupac Amaru, pero de pronto el movimiento se le escapó de las manos. Probablemente. Es muy probable que sí. Porque si encuentras un levantamiento indígena al que asesinan a cualquier... Por ejemplo, en el caso de Tomás Katari, creo que él, si no me equivoco, ordenaba que se asesine a cualquiera que hable español, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, Creo que hasta cualquiera que use... creo que hasta prohibió el pan por ser un producto europeo. No tengo el dato ese, pero sí prohibió el uso del pantalón, por ejemplo, ¿no? También, Pantalón ok. como lo conocemos de carácter español para los varones. O tal vez Solo que se leí tiene mal, que tal vez usar era pantalón y yo he leído pan. Tal vez, mira, No, del no pan sé, no tal sabía, vez. del Ok, pantalón sí, ok, pero del queda. pan Ok, no. bueno. Que es algo que, bueno, mira, si vemos a la memoria larga, muchos de estos grupos, que si podemos ver después Zárate Milka, si podemos ver después otros movimientos parecidos, han llegado a esos niveles de radicalismo también parecidos. Se puede ver que es como un proceso de memoria que viene desde hace varios años, ¿no? Y obviamente lo que te genera es eso, te genera un rechazo por parte del otro al que lo estás confrontando. Entonces no puede haber, digamos, una noción de alianza, si se quiere, o de construir este tipo de proyectos de alianza. Ya vas a recuerdo los cercos que hacía el Malco a comienzos del siglo XXI, tal vez, ¿no? A comienzos de los años 2000. Muchas veces también tenemos una situación bien complicada con respecto a eso, ¿no? Entonces, son cosas en las que probablemente ellos van a reivindicar estas cosas, van a reivindicar este pasado histórico, pero en muchos casos puede estar hasta tergiversado o se les puede ir de las manos, ¿no? Entonces, bueno, son cosas tal vez que daría para analizar bastante. Es cierto. Bueno, ahora quiero revisar algunos mitos de la historia. Si es que A ver, vamos a puedes ver eso. Según ChatGPT. decirnos si son ciertos o son falsos. Y comenzamos con uno de los mitos más grandes, es que Tupac Katari, al ser asesinado, dijo, volveré y seré millones. Como te digo, no hay certeza de nada sobre Tupac Katari. ¿A quién se le atribuye esa frase originalmente? Es a Espartaco, ¿no? O sea, Espartaco la ha dicho en la época del Imperio Romano, cuántos siglos atrás, ¿no? Entonces, No creo la que Tupac verdad Katari haya estado al tanto de Espartaco, ¿no? lo creo, o sea, la verdad tampoco Bueno, hay certeza de eso. ¿Quién claro. sabe? Tal vez sí. Entonces, bueno. En realidad quien lo ha dicho eso era Espartaco. Y también hay una duda, o sea, ¿realmente lo habrá dicho Espartaco? Probablemente es algo que se ha ido construyendo en base a la construcción de su figura, ¿no? Su figura en base a
a suposiciones y a ideas y un montón de cosas. Lo mismo que con Tupac Katari, se va a convertir en un personaje casi mesiánico, cuando en realidad era un personaje con sus luces y sombras, que tenía un proyecto político, efectivamente lo tenía, pero que tenía también errores, y los tenía bastantes, y los ha tenido, y ha tenido que pagar por esos errores que ha tenido también, lamentablemente, ¿no? Ahora, segundo mito. Tupac Katari era un protosocialista luchando por la igualdad universal. Dios mío, ¿de dónde sacan esos mitos? De Mira, ChatGPT. la verdad que esas son concepciones del siglo XX mirando el pasado. O sea, realmente, me hace recuerdo, había este autor francés, comienzos del siglo XX, igual Louis Baudouin, creo que se le llamaba, no me acuerdo, no sé cómo se pronuncia su nombre bien, que te hablaba sobre el imperio socialista de los incas, así se llama su libro, el imperio socialista de los incas, donde te analizaba el carácter socialista que podía tener, según él, el imperio incaico. Obviamente, mira, podemos llegar a ver eso a través muy jalado de los pelos, está totalmente jalado de los pelos. O sea, la idea de Tupac Katari como un protosocialista es tan ridículo como la idea de Jesús como el primer socialista. Entonces, realmente, no sé, era un líder social, efectivamente, era un líder que representaba a los de abajo, también. Era un líder que venía de abajo también, efectivamente. Podía hablar de que tenía un proyecto socialista, un proyecto social comunitario, etcétera. No encontramos ningún indicio de eso realmente. Tupac Katari luchaba para fundar un estado plurinacional exactamente como el actual. Oh, Dios mío. Y va de la mano con el último, porque terminamos acá. Si Tupac Katari hubiera vivido hoy, sería militante del MAS y posiblemente votaría por Andrónico. Las elecciones que se vienen. Mira, justo estamos hablando de las elecciones. Tal vez la gente lo va a ver esto tiempo después, pero nosotros estamos hablando de las elecciones. Esperemos que no. Sí, no. Pero bueno, para empezar, o sea, nuevamente, no sabemos bien, no hay una claridad completa dentro de lo que pensaba Tupac Katari. O sea, si quería construir un Estado plurinacional, no hay ciencia cierta de eso. O sea, no sabemos, no ha dejado un escrito como tal que te hable efectivamente de eso. Ha dejado una memoria larga que ha sido tergiversando por culpa de interpretaciones a veces antojadizas, ¿no? Como vuelvo a decir, Alipio Valencia Vega. Sobre cómo podría ser en la actualidad Tupac Katari, la verdad, probablemente más allá de ser un militante del MAS o de lo que sea, él era un comerciante, entonces probablemente hoy día sería él uno de estos camiris andinos que se dedica a la importación, a la exportación, al manejo del comercio de productos, incluso de productos de línea blanca, tecnología y demás, que van a empezar a organizar sus cholets en el Alto y que van a hacer super fiestones con un montón de grupos impresionantes en un festejo de gran poder. Yo lo vería a Tupac Katari más relacionado con ellos que con un proyecto enfocado en el socialismo del siglo XXI de Evo Morales. No sería un rapero trotskista. No, para nada. Yo me acuerdo que alguna vez conversando contigo te pregunté justamente del tema, medio que en broma, si Tupac Katari estuviera vivo, ¿sería militante del MAS? Y tú me dijiste, para comenzar, ni el Maico fue el militante del MAS, ¿no? Para empezar. Entonces realmente, si el Maico se tan criticó, Tupac Katari hubiera sido doble de crítico. Entonces, imposible. Yo creo que es jalarlo demasiado en los pelos esto. Y bueno, para ya terminar, creo que hemos preguntado a ChatGPT cómo se vería Tupac Katari si estuviera vivo en el siglo XXI. Y generó algunas imágenes, no sé cuál crees que sería la más cercana. A ver.
Ufa, a ver, esa imagen es muy probable que se ¿Cuál vería es? No la así. puedo ver. Es de un hombre andino, efectivamente, con una chalina de como de huipala, con un saco así parecido a los que usaba Evo Morales al comienzo, que son sacos muy bonitos, efectivamente, esos que tienen sus toques andinos, y un chullo en la cabeza. Probablemente se vería así, efectivamente, ¿no? Ahora, ¿se Obviamente usaba la huipala en esa época? ¿Fue un símbolo del no levantamiento hay, indígena? no hay datos sobre eso. Entonces no se puede... Datos de la huipala, ya se podemos hablar toda una sesión sobre eso. Bueno, queda para De otro la tema, pero huipala queda pendiente, pero no hay datos que precisamente te hablen de que la huipala estaba presente en ese entonces momento, no fue ¿no? una bandera enarbolada por el mismo Tupac Katari y Bartolina Sisa al momento No, de para nada, sitiar no que se Ok, sepa por lo menos, ¿no? bueno, Entonces, queda para la duda. hay, exacto, eso queda para un siguiente. Hay Sí. datos de la huipala ya en la década del 30 del siglo XX, entonces Mm. ahí sí podemos ver que está muy presente, ¿no? Pero después en otros aspectos, no, por lo menos acá no. Siguiente foto. Creo que eso Ese es no sería Sebastián de Tupac. Segurola. Sí, 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 Ese sería Sebastián sí. de Segurola. Probablemente. Yo creo que, bueno, según lo que nos ha dejado los retratos de Segurola, era un poco más calvito, ¿no? Sí, ¿por qué Pero, ChatGPT lo habrá creado así? sí, pero está interesante. Bueno, cualquier hombre criollo paseño podía verse así, efectivamente. Pero sí, todo es improbable también. Siguiente foto. Creo que es de Tupac Katari. Bueno, creo que esto ya lo has desmentido. ¿No? Sí. Sí, este yo creo que no sería Tupac Katari. Este yo creo que es un militante más de ese partido que todos conocemos, ¿no? Y la última. Y esta última, People Power. Interesante. Me hace recuerdo a este personaje últimamente ha aparecido aquí en La Paz, un personaje, el que te decía, el indígena urbano contemporáneo, te decía, ¿no? Que es un muchacho que de tez blanca, militante del movimiento socialismo, y que ha tenido, y que bueno, principalmente se ha hecho conocido porque en un programa de María Galindo atrapó el piso con el pobre muchacho, ¿no? Entonces, un muchacho, un abogado. Eh, Amigo y tuyo. bueno, y me lo han presentado alguna vez cuando estudiamos. Ok. Y la cosa es pues que, claro, o sea, él más o menos utilizaba esta idea de yo soy indígena urbano contemporáneo y así empezó a hacer su propaganda cuando iba a dar un seminario, una charla, no sé qué, algo así. Y me imagino que trata de ver más o menos con esta imagen de hippie andino que ha empezado a imponerse mucho en la estética de los años 70 principalmente, ¿no? O sea, realmente esa mezcla de lo andino con lo hippie y con estas tendencias, digamos, más, no sé, pues más revolucionarias, si se quiere. Pero bueno, pues básicamente es una caricaturización de lo que sería, digamos, la imagen del indígena, tal cual lo ubicamos nosotros, ¿no? Bueno, para los que solo están escuchando, les recomiendo buscar el video en YouTube. Ahí vamos a colocar las fotografías que acabamos de ver. Efectivamente. Bueno, podríamos seguir hablando más del tema, pero ya se nos hizo tarde y creo que la paramos acá. Así que, ¿hay alguna última observación, algún otro dato para terminar, para cerrar? Me parece que hemos hablado sobre prácticamente todo, entonces yo creo que espero que podamos aportar un poco al debate sobre este tema, sobre un tema que es bien importante. Mm. Así que bueno, eso, agradecido a todos por la escucha o por la vista que nos van a realizar. ¿Alguna observación del equipo de producción? No, Dice que no. sí que no. Bueno, nos vemos en la Ya siguiente dejen de hablar. entrega. Ya vamos a terminar. La siguiente entrega, que sería el capítulo 3,
los movimientos de 1809 y 1810, ¿cuáles fueron sus verdaderos objetivos? Tema muy interesante. Y nos vemos a la siguiente.